Y lo que menos se necesita en esta obra es dinero. Es lo que menos se necesita. Yo sé que la gran mayoría siempre piensa que lo que más se necesita es dinero, pero el dinero es lo que menos se necesita. No sé cuánto peso, cuánto bolívar para los venezolanos, cuánto florines para los brasileños, y el país que usted sea, la moneda que usted use en su país. Necesitó Pedro para que cuando predicara por primera vez se arrepintieran 3.000. No sé cuánto dinero necesitó Pedro para que en su segundo sermón que dio se bautizaran 5.000 o aceptaran al Señor 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y decíamos, y ustedes se lo conocen, que en Curazao hay alrededor de 1.500 habitantes. Y parece que eso está paralizado allí. 150.000, no 1.500, 150.000 habitantes. Y hay alrededor de 6.000 adventistas. O sea, tocamos alrededor de 25 a 30 personas aquí en Curazao. Curazao debiera ser una isla privilegiada en el mundo, porque a usted como adventista le tocan alrededor de 25 a 30 personas solamente para el mundo. Pero el evangelismo que ustedes y yo tenemos que hacer no es un evangelismo de llevar la fe de Jesús a los hogares. El evangelismo que tenemos que hacer no es llevar cualquier tipo de folletito que tenemos nosotros, incluyendo los folletitos de profecías. El evangelismo que tenemos que llevar es tu vida. Tu vida. Porque dice en Mateo que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Cómo? Ahí brincando para arriba y predicando en grandes campañas. Eso es bueno, pero es por testimonio. Por testimonio. Jesús, Dios, necesita de mi testimonio. Y para que ese testimonio se pueda subir, se pueda ver, es necesario que usted sea un hombre o una mujer longánime. Paciencia prolongada, un amor prolongado, una paz prolongada. Esta mañana, cuando llegué a la panadería, me fui bien tempranito. Me acosté un poquito tarde, porque salimos de aquí y después que llegué a la casa, como casi a las 10 de la noche, me dio otro repaso más al tema. Porque sé que cuando entré a la panadería, entonces ya no hay espacio para más nada. Pero me fui con la esperanza que ya hoy iba a ser el último día. Así que cuando llegué tempranito, nada ya, ¿dónde está el hombre que no llega? Pero como ya había estudiado, es necesario tener una paciencia prolongada. Si eso es el plan de Dios, si es las dos personas que fueron son dos gentes que conocen de la materia, no tenían que enseñarle prácticamente nada, apenas darle unos pequeñitos detalles, pero se ausentaron. Pero si tengo tiempo para pasar a veces hasta 14 horas trabajando, entonces las 6 que quedan, ¿cuántas quedan? 10 o más, ¿no? Quedan 10 más. Entonces las 10 que quedan, entonces la puedo pasar estudiando la palabra de Dios. Dios quiere de nosotros que nosotros hagamos una prolongación. ¿Cómo está usted en su familia? ¿Está prolongando el amor? ¿Se prolonga un poquito el amor? En estos últimos tiempos, una de las cosas que se ha ido perdiendo, ya prácticamente queda muy poquito eso de amor.
y por ende queda muy poquito la paz. Le dijimos a ustedes, queremos recordarles que de los 150.000 habitantes que hay aquí en Curazao, hay una gran parte que están casados, pero de esos que están casados, 75% se divorció, según los registros de Granch. Hay un grupo grande del 25% que queda con muchos problemas. Y esto es el resultado que tenemos hoy de la sociedad. No solamente de Curazao, esto es del mundo entero. El resultado es que cuando nosotros, y yo espero que en el futuro, voy a dejar a la hermana Melissa aquí comprometida con ustedes, que en el futuro puedan comprender paso a paso cada parte del cerebro. Porque hay en el cerebro, se produce una sustancia. Y cuando esa tiamina no se produce en el cerebro, las personas, quieran o no quieran, son antipáticos, odiosos, criminales. Y cuando, mi amor, te divorcias de tu esposo, tus hijos carecen de esa sustancia. Y eso es con todos. Porque para que esa sustancia, para que eso se produzca en el cerebro, tienen los hijos que crecer con los padres. Con los padres. No con mamá ni con papá, sino con los padres. Si no, se aferran a diferentes otras cosas que vamos a tocar posiblemente mañana. Porque si usted analiza el fruto del Espíritu Santo y analiza el fruto de la carne que vamos a tocar mañana, verá cuántos frutos tiene el Espíritu Santo y cuántos frutos tiene la carne. Y es imprescindible que el fruto del Espíritu Santo, oiga esto, es imprescindible que el fruto del Espíritu Santo venza a los frutos de la carne. Es imprescindible. Tiene que irse con esto bien claro, porque si no tiene eso bien clarito en la mente, entonces no va a marchar bien. Si los frutos del fruto del Espíritu Santo no vencen a los frutos de la carne, estaremos siempre haciendo las cosas de la carne. Por eso Dios en su misericordia y en su amor, Él desea que nosotros al amor, a la paz, la benignidad, nosotros lo prolonguemos, le pongamos un poquito más largo. Yo no sé por qué usted está pasando. No sé cómo es la relación suya con el maestro, con el trabajo, no sé cómo es la situación de cada uno de ustedes. Pero es necesario prolongar la paciencia, prolongar el amor, prolongar la paz. Y si cometimos un error en el pasado, es necesario ahora en el presente prolongar, pedirle a Dios, Señor, no tengo la suficiente paciencia, aunque no olvide también que cuando usted pide paciencia, está pidiendo ¿qué? Pero las pruebas son buenas. Las pruebas son buenas. Cuando estaba en la universidad y iban a dar una prueba, yo tenía ganas que dieran la prueba. Porque cuando daban esa prueba y pasaba el examen, entonces ya yo sé que el próximo trimestre voy a una etapa más alta. Y como tenía un gran deseo de ser, me gustaba mucho la homilética, yo quería estudiar eso para un nivel bien alto, entonces quería que dieran exámenes. Mientras más examen den, mejor. Mientras más libros daban para estudiar, mejor. Pero hoy día
le tenemos miedo a las pruebas. Y si le tiene miedo a las pruebas, entonces, ¿cómo avanza? Si vas a la escuela y nos dan una pruebita, ¿qué sabe la profesora si tú sabes o no sabes? Es necesario. Eso es necesario. Aunque nosotros hoy le huimos y le huimos. Vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 de Corintios 1, versículo 10. Mañana vamos a estar aquí el día enterecito. Me voy a dejar que se vaya un poquito temprano. Así que, ¿quién tiene ya 1 de Corintios 1, 10? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, Maribel? Léalo para nosotros. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes, estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es necesario, por favor, Carmen, póngase de pie y busquen la Biblia, el texto. Aunque no pasemos por todo, no me interesa pasar por todo lo que está aquí registrado, pero esta cosa sí es necesario que nosotros salgamos de aquí con ella en la mente. Que salgamos de aquí conscientes. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a usted? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué me dice el Señor a mí? Léalo. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, antes de estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto lo puedo unir, a menos que no lo licúe, no lo puedo desintegrar. Ya el licuado no se puede desintegrar. Pero esto ya le dijimos que no se puede desintegrar. Esto no se desintegra nunca más. ¿Sabe lo que es nunca más? Ahí se mueren todos. Todo. Aquí le cae la bacteria, se pone negrecito, pero todos unidos. Fue el plan de Moisés cuando salió de Egipto, llegar con todo el pueblo a la Canaán terrenal. Ese fue el plan. Y Dios en el camino hizo maravillas con ese pueblo, simplemente para que se mantuvieran unidos. Dice allí el apóstol, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego. ¿Usted le ha rogado alguna vez a alguien? ¿Nunca ha rogado a alguna persona? Hace unos días a la pradería con un señor, como fue de madrugada, y él siempre que va, lo que me pide es un pollisma, algo dulce. Pero esa noche me preguntó, César, a la noche mi no tiene nada de smart. Mi dijo que yo le dije a él, me ha avisado para no vir aquí nada después de 10 horas de la noche. Pero ya eran como las 2 de la mañana. Así que, ya lo sabe, botín cubano. Ay, César, yo necesito. Yo comenzó a llorar. Sí. Ok, tranquilo, ven, llévalo. Toma, le di el pan, el smart, las cosas, a uno que no estaba comiendo. No, es imposible que la gente le esté rogando la cosa como un pancito, ¿no? Donde hay tantos panes y tantas cosas. Pero Dios está diciendo a nosotros, oiga eso, Dios está diciendo a nosotros que, mire, te estoy rogando que entre vosotros haya ¿qué? Unidad. Que entre nosotros haya ¿qué? Unidad. Una unidad como longánime, una unidad prolongada.
Porque hasta que no haya una unidad, unidad integral en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo no puede hacer posesión de nosotros en una forma como lo quiere hacer. Porque la promesa es hacer una obra mayor que la que hicieron los apóstoles. Y ya dijimos un ejemplo, ustedes lo conocen. El ejemplo de Pedro, que iba caminando y cuando la sombra le topaba a un enfermo, era sano. Hubo otro que ese se murió, pobrecito, profeta, se murió y lo fueron y lo enterraron. Y cuando lo enterraron, ahí lo enterraron. Y al tiempo se murió otra persona y lo fueron a enterrar ahí mismo, o pegadito ahí. Y cuando chocó con esos huesos viejos, secos, se levantó y resucitó una vez. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, aunque estemos muertos, seremos hombres y mujeres resucitados. Amén. Cuando el Espíritu de Dios more en nosotros, habrá integridad. Integridad. Que cuando estén buscando a otro, yo trato, si me están buscando para algo mal, yo trato de ocultarlo. De ocultarlo. Y esto me recuerda una experiencia que nunca me olvidaré. Un jovencito, como de 15 o 16 años, llamado Iriro. Yo estaba escondido, tomé un dinero de varias personas, me fui a Haití a comprar pistola, y cuando compramos la pistola, dimos una vueltecita, y cuando dimos una vueltecita ya para salir de Haití, vinieron las mismas personas con pistola cargada y nos apuntaron. Tuvimos que dejar toda la pistola ahí, retirarnos tranquilito. Ahora cuando íbamos a Santo Domingo, sin dinero y sin pistolas, me escondí en la casa de un amigo, pero ahí no había comida, no había nada. Y un jovencito pasó por ahí y me preguntó: ¿qué hace usted ahí? Y dije: ven, entramos a la casa y le confesé. Entonces se levantó y iba a su casa. No sé cómo hacía, pero me traía desayuno, comida y cena. Para finalizar, ya llegó de aquí una hermana de él. Yo digo, le robó los papeles, el pasaporte y todo, y le fotocopió y me llevó a mí las fotocopias con una carta de invitación para ir a Curazao. Ese joven, espero verlo cuando vaya a Santo Domingo ahora. Íntegro. No sé quién supo eso en Santo Domingo, pero ha ido las veces que los años que tuve después de eso allá, y cuando regresé allá nadie me habló de eso. Pareciera que nadie lo sabe. O sea, que más se sabe aquí en Curazao que allá en Santo Domingo. Jovencito de 16 años, sumamente íntegro. De ahí en adelante yo pensé, se ve íntegro con el Señor. Amén. Y también con mis hermanos. Amén. Íntegro. Porque el que no es íntegro, en una forma longánime, en una forma prolongada, no entrará en las mansiones celestiales. Porque el pueblo que entró Moisés en la Canaán terrenal, se levantó de nuevo el pecado. Pero en la Canaán celestial no se levantará el pecado otra vez. No se levantará. Por esa razón, no venimos solamente aquí para... Me alegro mucho, sí, con la gran cantidad de personas que hay. Y le invitamos para el próximo, para todos estos días, hasta el miércoles,
El miércoles vamos a celebrar con una Santa Cena. Y quiero que los que nunca han participado en Santa Cena, que vengan. Los que ya han participado, que vengan. Invitaremos a otra persona para que estén también junto con nosotros en la Santa Cena. Y la Santa Cena el objetivo es que cuando Jesús estuvo compartiendo eso con sus discípulos, Él dijo que lo hiciéramos como un recordativo y que un día Él iba a celebrar otra Santa Cena en el cielo con todos nosotros. No sé cuántos de ustedes quisieran estar en el cielo para probar ese pan de allá. El pan de aquí es bueno, quizás no sea tan malo, pero yo sí deseo aprobar la recetica que hacen allá en el cielo. No sé si lo hacen los ángeles, si lo hace Jesús, si lo hace Dios, quién que lo hace allá ese pan. Pero yo sé que tiene que ser bastante sabroso, porque es un pan de vida para vida. Amén. Así que, queridos amigos y hermanos, el plan de Dios es que nosotros seamos longánimes ¿en qué cosas? En el fruto del Espíritu Santo. Que vayamos un poquito más allá del amor, que vayamos un poquito más allá de la paz, que vayamos un poquito más de la misericordia, que vayamos un poquito más. Yo sé que esto es un poquito difícil, ¿sabes? Decirlo es fácil, pero vivirlo no es fácil. Cuando usted está compartiendo con otra persona que no tiene el mismo pensamiento que usted. Por eso es que Dios quiere que cuando usted se case, cuando usted busque un novio o una novia, lo busque que pueda ser integrado, que se pueda integrar con usted. Porque si no se puede integrar con usted, va a ser un problema con eso. Si no se integra, eso va a ser como cuando yo corto este guineo un poquito verde y le eché este limón que ya está un poquito pasado del tiempo, huele un poquito mal. Eso no sabe bien. Así que espero que la bendición de Dios esté en cada uno de nosotros. Y que nosotros aprovechemos el tiempo. ¿Cómo? Orando, estudiando la palabra de Dios y sobre todas las cosas, siendo sincero. Como habló un noche de esta la hermana de allá. Siendo sincero. No importa el mal. Eso me fue demasiado tiempo. Mañana vamos a seguir nosotros. Vamos a darle un tiempo a la muchachita que cante, la cigarrita, para que cante con nosotros, para nosotros y para la gloria de Dios. Pero mañana vamos a seguir. Así que yo espero que mañana nos volvamos a ver. ¿Sí? Que todo el mundo amanezca bien y que nos vamos a ver mañana. Y que Dios le bendiga grandemente. Y que no se olvide de esa palabra. Longanime. Que Dios pueda darnos esa fuerza, esa capacidad de poder ser hombres y mujeres longánimes, que podamos prolongar el amor, prolongar eso un poquito más. Eso no es, solamente se puede prolongar teniendo con nosotros el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, nosotros, ven, porque si no me saca de aquí, yo sigo, solamente con el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a la perfección. ¿Qué podemos? Amén.